Ya estamos pasados 4 minutitos. Buen día, Patricio. Hola, Víctor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Avanzamos más. Dale. Bueno, chicos, primera clase de transformaciones lineales, último tema, última unidad a desarrollar. Vamos a tener 4 clases de transformaciones lineales. Nos estaría quedando una última clase para hacer un repaso antes del segundo parcial. Los contenidos para desarrollar en esta primera clase de transformaciones lineales. Vamos a primero definir lo que es una transformación lineal, pero antes vamos a ver el concepto de lo que es una transformación entre espacios vectoriales. Este tema, como van a ver, está muy relacionado con un tema que ustedes ya conocen, que es el tema de espacios vectoriales. Entonces, para poder entender lo que es una transformación lineal, deberían tener claro algunos conceptos de espacios vectoriales. En primer lugar, deberían saber lo que es un espacio vectorial, y calculo que todo el mundo sabe lo que es un espacio vectorial. Y en segundo lugar, conocer o saber cómo se construye una base de un subespacio y cómo se calcula la dimensión de un subespacio. Básicamente es que tengamos en claro esos conceptos, vamos a poder entender lo que es una transformación entre dos espacios vectoriales y después lo que es una transformación lineal. Vamos a definir entonces, primero transformación, después vamos a definir cuándo una transformación es lineal. Vamos a ver las propiedades de las transformaciones lineales, que son propiedades. Luego vamos a ver núcleo e imagen de una transformación lineal. La definición y luego vamos a ver cómo se hace para calcular. También vamos a ver las propiedades y finalmente vamos a ver un teoremita que es el teorema de las dimensiones. Los teoremas de las dimensiones del núcleo, la imagen, y el espacio de partida. Después todos estos temas los vamos a desarrollar en las próximas clases. Así que empezamos. Vamos a tratar de ir rapidito porque son muchos, a pesar de que son pocos los conceptos, las diapositivas que tengo preparadas son varias, digamos, ¿no? Así que vamos a ir rapidito. Vamos a empezar entonces definiendo lo que es una transformación entre espacios vectoriales. Entonces la definición no es difícil, así que vamos a empezar directamente con la definición. Sean dos espacios vectoriales B y W, definidos sobre el mismo cuerpo K, una transformación entre dichos espacios es una función. F, así la vamos a llamar, F, aunque hay algunos autores que a las funciones llaman T, pero nosotros vamos a llamar función F, de B en W, que transforma, fíjense, este es el concepto, es una función que transforma un vector del primer espacio en un vector del segundo espacio, a partir de una ley de asignación, ley de transformación, también así se llama, F de U igual a W, donde U es un vector de B y W es un vector del segundo espacio. Bien, entonces, fíjense que una transformación entre espacios vectoriales no es otra cosa que una función. El concepto de función que vamos a ver ahora, ¿sí? Y que lo vamos a llamar transformación, es el concepto que ustedes conocen de análisis matemático. Entonces, muchas de las ideas, muchos de los conceptos que ustedes han desarrollado en funciones, también son aplicables en transformaciones entre espacios vectoriales. Entonces, gráficamente, tenemos dos conjuntos, el conjunto B, que es un espacio vectorial, y el segundo conjunto, que es un espacio vectorial también, lo que lo vamos a llamar genéricamente W. Al primer conjunto, al primer espacio, lo vamos a llamar espacio de dominio o espacio de partida, y al segundo conjunto, el conjunto W, lo vamos a llamar el espacio codominio o el espacio de llegada. Entonces, F
es una transformación o es una función que transforma un vector, o todos los vectores, tienen todos los vectores del primer espacio o del espacio de partida, en un vector del segundo espacio, en un vector W, a partir de una ley de asignación. Es decir, en otras palabras, a un vector del primer espacio, por ejemplo, al vector U, le corresponde un vector del segundo espacio, el vector W. A este vector W, del segundo espacio, lo vamos a llamar imagen del vector U, o transformado del vector U, o transformación del vector U. Lo puedes llamar de esa forma. Y lo vamos a denotar simbólicamente de esta forma. F de U. F de U es la imagen, así se lee, la imagen del vector U, o el transformado del vector U. Bueno, esa es la idea entonces, ¿sí? Ustedes la idea que conocen de función, de análisis matemático, es la siguiente: tienen un conjunto de partida, tienen un conjunto de llegada, al conjunto de partida también lo llaman dominio, al conjunto de llegada lo llaman codominio, y esos conjuntos son conjuntos numéricos, ahí está la diferencia. Ustedes tienen en análisis matemático tanto el conjunto de partida como el conjunto de llegada, conjuntos numéricos, que básicamente es el conjunto de números reales. En cambio, en las transformaciones entre espacios vectoriales, tanto el conjunto de partida como el conjunto de llegada van a ser espacios vectoriales, que no quita que uno de estos espacios sea un conjunto numérico. Por ejemplo, el conjunto de números reales podría ser. Y, por ejemplo, podríamos transformar un número real en un vector de R2. O, por ejemplo, podríamos transformar un polinomio de grado 2 en un número real. Pero básicamente ambos conjuntos, en la mayoría de los casos, ambos conjuntos van a ser espacios vectoriales distintos al conjunto de los números reales. Bien, vamos con un ejemplito para entender el concepto. Fíjense que el ejemplo dice, dado dos espacios vectoriales, R3 y R2, sobre el mismo cuerpo, fíjense, sobre el cuerpo de los números reales, la función, fíjense, la función f que va de R3 a R2, dada por esta ley de asignación, esta es la ley de asignación, o ley de transformación, que me indica cómo se transforma un vector de R3 en un vector de R2. ¿Qué dice la ley de transformación? Esta es importante que la entiendan. Dice que la imagen o la transformada de un vector X y Z del espacio de R3 es igual a un vector de R2, cuya primera componente, fíjense, es igual a la primera componente del vector de R3, y cuya segunda componente es igual a la suma de la segunda y la tercera componente del vector de R3. De esa forma, ¿sí?, a partir de esta ley de asignación, se transforman los vectores de R3 en los vectores de R2. Para este ejemplito, para esta transformación. Bien, entonces esta función es una transformación entre estos dos espacios, entre R3 y R2. Bien, veamos gráficamente cómo funciona esto. Entonces tenemos el conjunto de partida o el espacio de partida y el espacio de llegada. El espacio de partida es R3 y el espacio de llegada es R2. Como ya dijimos, F transforma vectores de R3 en vectores de R2 a partir de esta ley de transformación. Tomemos algunos ejemplitos para entender la idea. Por ejemplo, el vector 1, 2, 1. El vector 1, 2, 1 de R3 se transforma en un vector de R2. ¿Cómo? ¿De qué forma? De la siguiente, aplicando esta formulita que dice, ya dijimos, la primera componente del vector de R2 va a ser igual, lo dice la ley de transformación, a la primera componente del vector de R3. Entonces, la primera componente es igual a la primera componente del vector de R3. Y la segunda componente es igual a la segunda más la tercera. La segunda más la tercera. Entonces sumamos del vector de R3, ¿no? Sumamos la segunda más la tercera y de esa forma obtenemos la segunda componente del vector de R2. ¿De acuerdo? Entonces, el vector 1, 3 es la imagen de este vector.
O dicho de otra forma, este vector se transformó en este vector de R2. De la misma forma, podríamos tomar otro vector de R3, por ejemplo, el menos 3, 2, 0, y transformarlo en el vector R2 a partir de esta ley. ¿Cómo? Aplicando la ley de asignación. La primera componente es la primera componente del vector R3 y la segunda componente es la suma de la segunda más la tercera. 2 más 0 es 2. Así dice la ley de asignación. Repito, esta formulita, que a veces también la llamamos expresión genérica, nos indica cómo transformamos un vector, en este caso de R3, en un vector de R2. Entonces, menos 3, 2 es la imagen de este vector o el transformado de este vector. Perfecto. Podríamos tomar otro elemento, por ejemplo, el vector nulo del primer espacio, del espacio de partida, y su transformado o su imagen sería el vector 0, 0. ¿Sí? Esta imagen, repito, la obtenemos a partir de la ley de transformación, que dice la primera componente es igual a la primera componente y la segunda componente es igual a la suma de la segunda y la tercera del vector R3. 0 más 0 es 0. De modo tal que la imagen del vector 0, 0, 0, el vector nulo de R3, es el vector nulo de R2. ¿Está, chicos? ¿Se entiende la idea? Chicos, ¿están ahí? Profe. Sí. Es facilito el concepto de transformación. Ahora vamos a definir enseguida cuando una transformación, ¿sí? Cuando una transformación es una transformación lineal. Porque no todas las transformaciones entre espacios vectoriales son transformaciones lineales. Ya vamos a ver cuáles son las condiciones que debe cumplir una transformación para que represente una transformación lineal. Ahí tienen la interpretación gráfica. Fíjense que un vector de R3, acá tenemos el espacio de R3, un espacio de 3 dimensiones, y ahí tenemos el vector U, que es el vector 1, 2, 1. Esas son sus componentes. Se transforma en un vector de R2. Acá tenemos el espacio R2. En el vector W, cuyas componentes son 1 y 3. Hay muchas aplicaciones de transformaciones lineales, no solamente en áreas relacionadas con las matemáticas, también aplicadas en disciplinas distintas a las matemáticas, ¿sí? Por ejemplo, el concepto de transformaciones lineales, que ya vamos a definir, tiene aplicaciones entre otras, en la conversión de imágenes, por ejemplo, de 3 dimensiones en imágenes de 2 dimensiones. Bueno, pasamos ahora a la segunda diapositiva. Tomen captura de esta y pasamos a la siguiente. Tenemos que ir un poquito más rápido, chicos, porque son varias las diapositivas que tengo que mostrar. Bueno, vamos a definir ahora cuándo una transformación entre espacios vectoriales es una transformación lineal. Ya entendemos la idea de lo que es una transformación. Sabemos que una transformación es una función que transforma un vector de un espacio en un vector de otro espacio. Bueno, ¿qué dice la definición? Sean B y W dos espacios vectoriales definidos sobre el mismo cuerpo. Esto es importante. Ambos espacios tienen que estar definidos sobre el mismo cuerpo de números. ¿Sí? Bien, entonces, la función f que va de B a W, ¿sí? Es una transformación lineal si y solo si se cumplen dos condiciones. ¿Cuáles son esas dos condiciones? Vamos directamente a la simbología. Todo lo que tengo expresado acá en la simbología está expresado acá en estas dos condiciones, en la condición I y en la condición WI. Entonces, f, que es una función que va de B a W, del espacio de partida al espacio de llegada, es una transformación lineal si y solo si se cumplen estas dos condiciones. ¿Qué dice la primera condición? Dice, la imagen de la suma de dos vectores cualesquiera del primer espacio, del espacio de partida, debe ser igual a la suma de las imágenes de dichos vectores. ¿Está? La imagen, repito, la imagen de la suma debe ser igual a la suma de las imágenes. ¿Qué dice la segunda condición?
que la imagen del producto entre cualquier escalar del cuerpo y cualquier vector del espacio de partida debe ser igual al producto entre el escalar y la imagen de dicho vector. Es decir, la imagen del producto entre un escalar y un vector debe ser igual al producto entre el escalar y la imagen de dicho vector. Estas son las dos condiciones que debe cumplir una transformación para que represente una transformación lineal. Gráficamente, lo podremos interpretar de la siguiente forma. Tenemos el espacio de partida, el espacio B y el espacio de llegada, el espacio WB. Entonces, F va a ser una transformación lineal si se verifica lo siguiente. Si tenemos dos vectores U y B del primer espacio que se transforman en dos vectores del espacio de llegada, respectivamente. F de U es la imagen de U y F de B es la imagen de B. Entonces, la imagen de la suma de estos dos vectores, U y B, tiene que ser igual a la suma de las imágenes de estos dos vectores. ¿Sí? F de U más F de B. Y el producto, o mejor dicho, la imagen del producto entre un escalar cualquiera y el vector B, por ejemplo, debe ser igual al producto entre ese escalar y la imagen de B. ¿Está? Bueno, esto gráficamente dice lo mismo que tenemos acá arriba, en forma simbólica, ¿no? Bien, ahora vamos a ver con un ejemplito para ver cómo se cumplen estas dos condiciones en una transformación lineal. Bien, hagan captura y pasamos a la siguiente diapositiva. Bien. Perdón, antes, estas dos condiciones que están acá especificadas en forma separada, se pueden especificar en forma unificada, ¿sí? A la definición, quiero decir. Es decir, F, que es una función que va de B a W, es una transformación lineal si, solo si, se cumple lo siguiente. Para todo par de escalares del cuerpo, alfa y beta, y para todo par de vectores del espacio de partida U y B, se tiene que cumplir que la imagen de alfa por el vector U más beta por el vector B tiene que ser igual a alfa por la imagen del vector U más beta por la imagen del vector B. Fíjense que en esta expresión tenemos unificadas estas dos condiciones. En algunos momentos, en algunos ejercicios, quiero decir, vamos a aplicar las condiciones en forma separada y en otros ejercicios vamos a aplicar, digo en la práctica, vamos a aplicar esta definición o esta condición unificada, para que lo tengan en cuenta. Vamos con el primer ejemplito entonces. Dice el ejemplo, la consigna, determinar si esta transformación, que va de R3 a R2, es una transformación lineal. ¿Qué dice esta transformación? ¿Qué dice esta función que transforma un vector de R3 en un vector de R2? Dice que la imagen, esta es la ley de asignación, la imagen de un vector X y Z de R3 es igual a otro vector de R2 cuya primera componente se obtiene restando la primera componente con la tercera componente del vector de R3 y la segunda componente se obtiene restando la segunda componente con la tercera componente del vector de R3. De esa forma, aplicando esta formulita, transformamos en esta transformación, que no sabemos si es transformación lineal, un vector de R3 en un vector de R2. Bueno, entonces, para determinar si esta transformación es una transformación lineal, vamos a aplicar la definición. Es decir, vamos a verificar si se cumplen estas dos condiciones. Empecemos con la primera. La primera, repito, dice, para todo par de vectores, para todo par de vectores del espacio de partida se tiene que cumplir esta condición. La imagen de la suma tiene que ser igual a la suma de las imágenes de dichos vectores. Bueno, entonces,
Vamos a tomar, para verificar la primera condición, dos vectores cualesquiera del espacio de partida, que en este caso es R3. Y cuando decimos vectores cualesquiera, o para todo vector, o para todo par de vectores, a los vectores los tenemos que trabajar en forma, los tenemos que escribir, los tenemos que expresar en forma genérica, de la misma forma que lo hacíamos con espacios vectoriales. No olvidé de comentarles que el tema de transformaciones lineales no es difícil, no es difícil. Van a ver que sí, por supuesto que es un poquito teórico, ¿sí? Es muy teórico. Tienen que saber manejarse bien con el lenguaje simbólico, muy parecido al tema de espacios vectoriales, pero no es difícil, ¿está? Entonces, como trabajábamos en espacios vectoriales para determinar si una cuaterna era o no un espacio vectorial, lo hacemos en forma genérica, de la misma forma. Entonces, para verificar si cumple la primera condición, tenemos que expresar estos dos vectores U y V en forma genérica. Entonces tomamos dos vectores genéricos del primer espacio. El vector U, expresado en estos términos, X1, Y1, Z1, y el vector V, el vector X2, Y2, Z2, perteneciente al espacio de partida. Entonces vamos a verificar si se cumple que la imagen de la suma de estos dos vectores es igual a la suma de las imágenes de dichos vectores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a empezar reemplazando a los vectores U y V en ambos miembros de esta igualdad por sus componentes. Entonces, fíjense, ahí está reemplazado la imagen del vector U, X1, Y1, Z1, más el vector B, X2, Y2, Z2, igual a la imagen del vector U, es decir, el vector X1, Y1, Z1, más la imagen del vector X2, Y2, Z2, que es el vector B. ¿Sí? Ahí están sus componentes. Bien, ¿cómo vamos a hacer para verificar si se cumple la primera condición? Vamos a trabajar en forma paralela con las expresiones que figuran en ambos miembros. ¿De acuerdo? Para ver si llegamos o no a una igualdad. De eso se trata. Entonces nos vamos a preguntar, estoy buscando el lápiz, nos vamos a preguntar si se cumple esta igualdad. ¿Está? Bueno, entonces trabajamos paralelamente, en forma simultánea, con ambos miembros. Entonces, fíjense, en el primer miembro lo que podemos hacer es sumar estos dos vectores, lo que figura entre corchetes. Entonces, sumamos esos dos vectores como sabemos hacerlo, sumando las componentes correspondientes. Entonces, la primera componente es igual a X1 más X2. Perfecto, ahí está la primera componente. La segunda componente es igual a la segunda componente más la segunda componente, Y1 más Y2. Y la tercera componente es igual a la primera componente, perdón, la tercera componente del primer vector con la tercera componente del segundo vector. Bien, ahí tenemos el vector suma, el vector resultante de la suma de estos dos vectores. Pasemos al segundo miembro. ¿Qué podemos hacer? Calcular las imágenes de estos dos vectores. ¿Cómo calculamos las imágenes de estos dos vectores? Aplicando la ley de asignación, la ley de transformación. Recordemos que dice, la primera componente es igual a la primera menos la tercera, la segunda componente es igual a la segunda menos la tercera. No nos olvidemos que esta transformación transforma un vector de R3 en un vector de R2. Ahora vamos a transformar este vector. Entonces la imagen del vector X1, Y1, Z1 es igual a este vector. La primera componente restamos X1 con Z1. Para obtener la segunda componente, restamos la segunda componente con la tercera componente, Y1 menos Z1. Ahí está la imagen de este vector, o la transformada de este vector. De la misma forma, calculamos la imagen de este segundo vector. Restamos primera componente con tercera componente para obtener la primera componente del vector R2, y restamos segunda componente con tercera componente para obtener la segunda componente, Y2 menos Z2. ¿Está? Bien, volvemos al primer miembro. Fíjense que en el primer miembro ahora tenemos la imagen de este vector. ¿Sí? Entonces, para calcular la imagen de este vector, aplicamos la ley de transformación. Entonces,
la imagen, que es todo este vector, chicos, todo este vector. ¿Cómo obtuvimos este vector? ¿Cómo obtuvimos la primera componente? Esta es la primera componente. Restamos primera componente menos tercera componente. Eso dice la ley de transformación. ¿Está? Entonces, x más 1, x1 más x2 menos z1 más z2. Ahí está la primera componente. ¿Cómo obtenemos la segunda componente? ¿Qué dice la ley de transformación? Restamos segunda componente con tercera componente. Perfecto. Entonces, restamos segunda menos tercera componente. Segunda componente, que es esta, ¿sí? Segunda componente menos tercera componente. I1 más I2 menos Z1 más Z2. Tengan cuidado ahí con mis paréntesis, ¿no? Bien, pasamos ahora al segundo miembro. ¿Qué tenemos en el segundo miembro? Tenemos la suma de dos vectores. Bueno, sumamos estos dos vectores de R2. La primera componente, ¿sí? La primera componente va a ser igual a X1 menos Z1 más X2 menos Z2. Ahí está la suma. La segunda componente va a ser igual a la suma de las segundas componentes de estos dos vectores. I1 menos Z1 más I2 menos Z2. ¿Bien? Ahí está la segunda componente. Volvemos a al primer miembro. En el primer miembro vamos a suprimir estos par de paréntesis que figuran en ambas componentes. Entonces suprimimos este par de paréntesis y este par de paréntesis de la primera componente. Entonces nos queda X1 más X2 menos Z1 menos Z2. Ahí está la primera componente. Ahora suprimimos estos paréntesis de la segunda componente. Entonces nos queda I1 más I2 menos Z1 menos Z2. Fíjense qué es lo que vamos a hacer ahora con este vector del segundo miembro. Vamos a reordenar los términos en cada una de las componentes. Y eso lo podemos hacer porque estamos aplicando la propiedad conmutativa de la suma entre números reales. Entonces X1 más X2 menos Z1 menos Z2. I1 más I2 menos Z1 menos Z2. Y ahora comparen los vectores, chicos, a ver si están ahí. Comparen los vectores. ¿Cómo son estas dos expresiones? O esos dos vectores. Mientras voy pasando. Son iguales. Son iguales. ¿Sí? Entonces, acabamos de demostrar que esta igualdad se cumple. Es decir, que la imagen de la suma de dos vectores es igual a la suma de las imágenes de los respectivos vectores. Se cumple la primera condición. O sea, ahora hay que ver si se cumple la segunda condición, que ya la vamos a ver. Hagan captura y pasamos a verificar la segunda condición. ¿Listo? Bueno, vamos a verificar ahora la segunda condición, que es esta. Vuelvo a la definición. La segunda condición dice, para todo escalar del cuerpo y para todo vector del espacio de partida se tiene que cumplir esta condición. Que la imagen del producto entre el escalar y el vector debe ser igual al producto entre el escalar y la imagen de dicho vector. Vamos por eso entonces, ¿sí? Entonces vamos a tomar un escalar cualquiera perteneciente al cuerpo, en este caso el conjunto de los números reales, y vamos a tomar un vector genérico del primer espacio. Fíjense que el vector del primer espacio tiene que ser un vector del espacio R3. No se olviden de eso. Bien. ¿Cómo lo tomamos al vector? Cuando decimos para todo vector o cualquier vector B, lo tomamos de forma genérica. Entonces el vector B es de componentes X, Y, Z expresados en estos términos, perteneciente al espacio de partida. Y tenemos que verificar si la imagen del producto entre el escalar y el vector es igual al producto entre el escalar y la imagen de dicho vector. ¿Cómo lo hacemos? De la misma forma que ya hemos trabajado en la primera condición. Entonces vamos a reemplazar en ambos miembros al vector B por sus componentes. Entonces nos queda la imagen del producto entre el escalar alfa y el vector B. Ahí están sus componentes. Igual al escalar alfa por la imagen del vector X y Z. Y ahora vamos a trabajar con ambos miembros en forma simultánea para ver si llegamos a una igualdad. Entonces fíjense que en el primer miembro lo que podemos hacer es resolver
lo que está entre corchetes primero. Eso deberíamos hacer. Entonces multiplicamos el escalar por el vector. Entonces nos queda la imagen de este vector. Alfa por X, alfa por Y, alfa por Z. Ahí está el vector producto entre el escalar y el vector X y Z. Pasamos al segundo miembro. Bajamos alfa y calculamos la imagen del vector X y Z. ¿Cómo calculamos la imagen? Y bueno, a partir de la ley de transformación. Ahí está la ley de transformación. Que nos indica, repito, cómo se transforma un vector, en este caso de R3, en un vector de R2. Primera componente, restamos primera con tercera. Segunda componente, restamos segunda con tercera. Entonces, la imagen de este vector es X menos Z, la primera componente, Y menos Z, la segunda componente. Perfecto. Volvemos al primer miembro y calculamos ahora la imagen de este vector. La imagen va a ser un vector de R2. La primera componente la obtenemos restando la primera con la tercera. Alfa X menos alfa Z. Y la segunda componente la obtenemos restando la segunda con la tercera. Alfa Y menos alfa Z. ¿Qué podemos hacer en el segundo miembro? Multiplicamos el escalar alfa por este vector. ¿De acuerdo? Entonces tenemos este vector. Alfa por la primera componente, coma, alfa por la segunda componente. Y vamos viendo ya si qué forma tienen estos dos vectores. Todavía pareciera que no son iguales, pareciera, pero si aplicamos la propiedad distributiva en las componentes de este vector, fíjense que vamos a llegar a lo siguiente. Bajamos el primer vector y acá aplicamos la propiedad distributiva de la multiplicación, ¿sí?, respecto de la suma en esta primera componente. Entonces nos queda la primera componente, alfa por X menos alfa por Z. Y la segunda componente hacemos lo mismo, alfa por Y menos alfa por Z. Bien, hemos llegado a esta expresión. Pregunto, ¿cómo son los vectores? ¿Son iguales? Son iguales, profe. Son iguales. ¿Está? Es decir, esta igualdad se verifica. Es decir, la imagen del producto entre el escalar y el vector es igual al producto entre el escalar y la imagen del vector. Se cumple la segunda condición. Entonces ya estamos en condiciones de afirmar, dado que se cumple la primera condición y se cumple la segunda condición, estamos en condiciones de afirmar que, por lo que hemos demostrado en 1 y por lo que hemos demostrado en 2, F es una transformación lineal. Esta transformación es una transformación lineal. ¿Está, chicos? ¿Se entendió la idea? Ya vamos a hacer otro ejemplito para que quede más claro. Sí, profe. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Voy rapidito, en donde ustedes no entiendan alguna idea, me paran, no hay problema, y revisamos el concepto. Bueno, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a interpretar esta transformación lineal, esta misma transformación lineal, ¿sí? La vamos a interpretar gráficamente. Cuando digo gráficamente, me refiero a que vamos a representar el conjunto de partida, el conjunto de llegada, y vamos a ver cómo funciona cuando una transformación es una transformación lineal, tomando vectores particulares, ya no vectores genéricos. No hace falta hacer lo que yo voy a hacer ahora, ¿no?, en la práctica. Simplemente lo hago para que ustedes entiendan el concepto. Bueno, entonces tomamos dos espacios vectoriales. El espacio de partida es R3, el espacio de llegada es R2. Entonces, de acuerdo a esta transformación, que ya sabemos que es lineal, F transforma un vector de R3 en un vector de R2 a partir de esta ley de asignación. ¿Sí? Entonces, tomemos dos vectores cualesquiera de R3. Estamos tomando dos vectores particulares en realidad. El 1, 2, 1 y el menos 3, 2, 1 del primer espacio. Y los transformemos en los vectores, en dos vectores de R2 respectivamente. Bueno, tomemos el primer vector. Para calcular su imagen, aplicamos esta ley de transformación. Entonces la imagen del vector 1, 2, 1 es igual al vector 0, 1. ¿Cómo obtuvimos este vector?
Bueno, aplicando la ley de transformación, que dice, la primera menos la tercera va a ser la primera componente. Primera menos tercera, 1 menos 1, 0. Esa es la primera componente. La segunda componente se obtiene restando la segunda con la tercera. 2 menos 1, 1. Por lo tanto, 0, 1 es el transformado de este vector, o es la imagen de este vector. O si quieren, a este vector 1, 2, 1 le corresponde, a partir de esta transformación lineal, le corresponde este vector, 0, 1. Calculemos la imagen del vector menos 3, 2, 1, de la misma forma, aplicando la ley de transformación. Restemos primera menos tercera, menos 3 menos 1, menos 4. Restemos segunda con tercera, 2 menos 1. Y este vector es la imagen de este vector, en R2, la imagen en R2. Bien, fíjense lo que vamos a hacer ahora. La primera condición dice que la suma, que la imagen de la suma debe ser igual a la suma de las imágenes. Eso se debería cumplir porque acabamos de demostrar que esta transformación es una transformación lineal. Entonces sumemos estos dos vectores particulares. Fíjense que la suma de estos dos vectores es este vector. 1 menos 3 menos 2, 2 más 2, 4, 1 más 1, 2. Ahí está la suma de estos dos vectores. Entonces, la imagen de este vector debe ser igual a la suma de las imágenes de estos dos vectores. De las imágenes de estos dos vectores. Eso dice la primera condición. Entonces sumemos 0 menos 4 y 1 más 1, 2. Ahí está. Entonces verifiquemos si realmente la imagen de este vector es este vector aplicando la ley de transformación. Calculemos entonces la imagen del vector menos 2, 4, 2. Veamos si es igual a menos 4, 2. Aplicando la ley de transformación. La ley de transformación me dice que reste la primera con la tercera. Menos 2 es menos 4. Esa es la primera componente. Luego me dice que reste la segunda con la tercera. 4 menos 2, 2. Y esa es la segunda componente. Y fíjense que la imagen de este vector efectivamente es menos 4, 2. Entonces se está cumpliendo la primera condición. Y esto va a suceder para todo par de vectores que ustedes tomen y sumen, ¿no? Bien, ¿qué dice la segunda condición? La segunda condición dice que si multiplicamos a un vector cualquiera, por ejemplo, yo voy a multiplicar a este vector menos 3, 2, 1, por un escalar, por el escalar 3. Entonces, si multiplico por 3, menos 3 por 3, menos 9, 2 por 3, 6, y 1 por 3, 3. Este es el producto de este vector con el escalar 3. Entonces, ¿qué dice esta segunda condición? Que la imagen de este vector tiene que ser igual a este vector, es decir, la imagen de este vector multiplicado por 3. Menos 4 por 3, menos 12, y 1 por 3 es 3. Bien, verifiquemos si realmente la imagen de este vector es este vector, aplicando la ley de transformación. Entonces la imagen del vector menos 9, 6, 3, veamos si es este vector. La primera componente se obtiene, de acuerdo a la ley, restando la primera menos la tercera. Menos 9 menos 3 es menos 2. Y la segunda componente se obtiene restando la segunda menos la tercera. 6 menos 3 es 3. Y fíjense, la imagen efectivamente es igual a este vector. Es decir, este vector multiplicado por 3. ¿Está, chicos? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Chicos, bien. Otra cosita que es súper importante y que sucede, que se cumple siempre para toda transformación lineal, no solo para esta. La imagen del vector nulo del espacio de partida va a ser igual al vector nulo del espacio de llegada. Es decir, si transformamos el vector 0, 0, 0, aplicando la ley de transformación, obtenemos el vector nulo en el espacio de llegada. Entonces, calculemos la imagen del vector nulo. Primera componente, menos tercera. Segunda componente, menos tercera. ¿Qué es lo que hice? Apliqué la ley de asignación. Entonces, la imagen del vector nulo del espacio de partida es igual al vector nulo del espacio de llegada. Esto va a suceder con todas las transformaciones lineales. Y luego lo vamos a enunciar como una de las propiedades de las transformaciones lineales. Tomemos otro vector. Fíjense que este vector es el opuesto de este vector.
¿sí? El opuesto de este vector. Dos vectores son opuestos si tienen las mismas componentes en valor absoluto y signo contrario. Fíjense que este es el opuesto, es decir, si multiplico a este vector por -1, obtengo este vector. Este es el opuesto de este vector. ¿Qué dice esta segunda propiedad? Lo vamos a ver como segunda propiedad, que ya la vamos a enunciar formalmente. La imagen del opuesto de un vector es igual al opuesto de la imagen de dicho vector. Fíjense que la imagen de este vector es -4, 1. Entonces, la imagen de este vector, que es el opuesto de este vector, va a ser igual a este vector multiplicado por -1, es decir, el opuesto de este vector. Y el opuesto de este vector es 4 menos 1. ¿De acuerdo? Y fíjense que si aplicamos la ley de transformación, obtenemos este vector. Primera componente menos tercera componente. 3 menos -1 es 4. Segunda componente va a ser igual a la segunda menos la tercera. -2 menos -1, es decir, -2 más 1 es -1. ¿Está, chicos? Entonces, la imagen del opuesto de este vector es igual al opuesto de la imagen de este vector. Segunda propiedad. Bien, espero que se haya entendido. Ya vamos a ver un ejemplito más para ver cómo hacemos para determinar si una transformación dada es una transformación lineal. Y luego vamos a enunciar estas dos propiedades. Repito, esto no hace falta que lo hagan, ¿sí? ¿Cómo se hace para demostrar si una transformación es transformación lineal? Se trabaja en forma geométrica. Bien, hagan captura de esta pantalla y pasamos a la siguiente. Vamos. Bueno, vamos a ver un ejercicio del TP11.1, apartado B. ¿Qué nos pide la consigna? Que determinemos cuáles de las siguientes funciones son transformaciones lineales. Vamos a tomar esta transformación lineal. Fíjense que esta transformación lineal, no sabemos si es transformación lineal, ¿no? ¿Sí? La consigna nos dice determinar si las siguientes transformaciones o siguientes funciones o aplicaciones, también llaman algunos autores, si esta segunda función son transformaciones lineales. No lo sabemos, ¿está? Tenemos que determinar si es una transformación lineal. Entonces, F transforma, en este ejemplo, fíjense chicos, F transforma un vector de R3 en un número real. ¿De acuerdo? Yo les decía al comienzo, cuando arrancábamos con el tema de transformaciones entre espacios vectoriales, les decía que el espacio de partida o el espacio de llegada podría ser el conjunto de números reales. Y en este caso, en este ejemplito, el segundo espacio, el espacio de llegada, es el conjunto de números reales. Repito entonces, esta función transforma un vector de R3 en un número real. A partir de esta ley de transformación. ¿Qué dice esta ley? Que la imagen de un vector X y Z de R3 se transforma en o mejor dicho, la imagen es igual a un número real. Es igual a un número real. ¿Cómo se obtiene ese número real? Sumando la primera componente con la segunda componente más 1. De esta forma se obtiene el número real. Fíjense, esto es un vector de R3 y acá tenemos un número real. De esta forma transformamos en esta transformación un vector de R3 en un número real. Vamos a ver si esta transformación representa una transformación lineal. Entonces vamos a verificar si se cumplen las dos condiciones. Vamos a arrancar con la primera. ¿Qué dice la primera? ¿Sí? ¿Qué dice la primera? Que tomemos dos vectores genéricos del primer espacio, el vector U y el vector B, expresado en estos términos. X1 y 1, Z1, el primer vector, X2 y 2, Z2, el segundo vector, que son vectores que pertenecen al espacio de partida. Y vamos a verificar si la imagen de la suma de estos vectores es igual a la suma de sus imágenes. ¿Está? ¿Cómo procedemos? De la misma forma que ya hicimos en el caso anterior, en el ejemplo anterior. Reemplazamos en ambos miembros a los vectores U y B por sus respectivas componentes. Entonces tenemos la imagen del vector U, ahí están sus componentes, más el vector B, ahí están sus componentes, igual a la imagen del vector U más la imagen del vector B.
¿Qué es lo que hicimos? Reemplazamos a U y B por sus componentes respectivas. Bien, ¿cómo continuamos? Desarrollamos las expresiones de ambos miembros en forma simultánea para ver si llegamos a una igualdad o no. Bien, empecemos sumando estos dos vectores del primer miembro. Entonces nos queda la imagen de la suma. X1 más X2, primera componente, Y1 más Y2, segunda componente, Z1 más Z2, tercera componente. Pasamos al segundo miembro. Y en el segundo miembro calculamos las imágenes de estos dos vectores. Imagen del vector X1, Y1, Z1. ¿Cómo hacemos para calcular la imagen o el transformado? A partir de esta ley de asignación. ¿Qué me dice la ley de asignación? Que sume la primera componente con la segunda componente. Entonces la imagen de este vector va a ser este número real, X1 más Y1 más 1, así dice la ley de asignación. ¿Sí? Estos tres términos son la imagen de este vector, que es un número real. Ya no es un vector, chicos, esto es un número real. Y calculemos la imagen del segundo vector. ¿Cómo calculamos? Aplicando la ley de asignación. Primera componente más segunda componente más 1. Y esta es la imagen de este vector. Perfecto, volvemos al primer miembro. En el primer miembro tenemos la imagen de este vector. Entonces la calculamos. ¿Cómo? Aplicando la ley de transformación. Entonces, sumamos primera componente, X1 más X2, más segunda componente, Y1 más Y2, más 1. Eso es lo que me dice la ley de asignación. Eso es lo que me dice la formulita. Bien, pasamos al segundo miembro, y en el segundo miembro lo que podemos hacer es reordenar los términos, ¿sí? Los términos que no son semejantes, y sumar los términos semejantes. Entonces, X1 más X2, Y1 más Y2, estoy reordenando los términos, estoy aplicando la propiedad conmutativa, y esto es válido porque son números reales, ¿sí? Porque es la suma de números reales. Sumamos estos dos términos, 1 más 1 es 2. Bien, ahora comparemos ambas expresiones, las expresiones de ambos miembros. ¿Cómo son, chicos? Son diferentes. ¿Iguales o distintos? Son distintos. Fíjense que estos cuatro primeros términos de ambos miembros son iguales, pero el último término no. Acá tengo 1 y acá tengo 2. Entonces, ya estamos en condiciones de afirmar que esta igualdad no se cumple. Son distintas estas expresiones. Por lo tanto, la primera condición, es decir, la imagen de la suma, no es igual a la suma de las imágenes. ¿Está? Como no se cumple la primera condición, no hace falta que pasemos a verificar la segunda condición. Ya alcanza con esto, ¿sí? Al encontrar que la primera condición no se cumple, ya alcanza para afirmar que F no es una transformación lineal. Es decir, esta transformación, esta función definida de esta forma, no es una transformación lineal. ¿Por qué? Porque no cumple la primera condición. ¿Está, chicos? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, Sí, profe. vamos, Sí, profe. vamos a la captura. Bien. Vamos con otro ejercicio del TP 11.1, ¿sí? Ahora el apartado es el apartado F. Ahí tenemos una transformación lineal. Fíjense, voy a ir rapidito, después ustedes lo analizan con detalle, hacen la captura de la imagen y después lo ven con detalles. Entonces fíjense que esta transformación, que no sabemos si es una transformación lineal, transforma un polinomio de grado menor o igual a 2 en un polinomio de grado 1 o menor que 1, ¿no? Es decir, transforma un polinomio de segundo grado en un polinomio de primer grado, a partir de esta ley de asignación. ¿Está? Bien, entonces, para determinar si es una transformación lineal, vamos a tener que ver si se verifican las dos condiciones. Entonces decimos, F es una transformación lineal, sí y solo sí, se cumple la primera condición. ¿Qué dice la primera condición? Que tome dos, en este caso, dos polinomios del primer espacio, es decir, dos polinomios de segundo grado, un polinomio P y un polinomio Q, expresados en forma genérica.
el polinomio P a sub 1 por X al cuadrado más B sub 1 por X más C sub 1. Y el polinomio Q a sub 2 por X al cuadrado más B sub 2 por X más C sub 2. Todos polinomios pertenecientes al primer espacio. Y deberíamos demostrar que se cumple esta condición. Es decir, la imagen de la suma de los dos polinomios tiene que ser igual a la suma de las imágenes de dicho polinomio. Y se procede de la misma forma, chicos. Acá en lugar de trabajar con vectores propiamente dicho, trabajamos con polinomios. Bien, entonces reemplazamos al polinomio P y Q de ambos miembros por las expresiones respectivas, ¿no? Tenemos la imagen del vector, del polinomio P, que en definitiva, los polinomios también son vectores, ¿no? Si estamos trabajando con espacios vectoriales. Entonces, la imagen del polinomio P más el polinomio Q, igual a la imagen del polinomio P más la imagen del polinomio Q. Voy más rápido, chicos. Se trabaja en forma paralela con ambos miembros, se suman estos dos polinomios. ¿Cómo sumamos dos polinomios? En este caso, polinomios que están expresados en forma genérica. Agrupamos los términos de igual grado, sacando factor común. Entonces nos queda x cuadrado por a sub 1 más a sub 2. Primer término. Vamos al término lineal. También agrupamos estos dos términos lineales sacando factor común. X, B1 más B2 entre paréntesis por X. Y luego asociamos los términos independientes, C sub 1 más C sub 2. Luego calculamos la imagen de cada uno de estos polinomios, aplicando la ley de asignación. ¿Qué dice la ley de asignación? Que el coeficiente del término lineal se obtiene restando el coeficiente lineal menos el término independiente del polinomio de segundo grado. Entonces, la imagen de este polinomio va a tener como coeficiente lineal B sub 1 menos C sub 1. Ahí está, B sub 1 menos C sub 1 por X más el término independiente. Fíjense, la ley de asignación dice que es igual al coeficiente principal. Entonces, el término independiente va a ser igual a A sub 1, el coeficiente principal. De la misma forma, transformamos este polinomio. Ahí está su transformado. Bien, volvemos al primer miembro y transformamos este polinomio aplicando la ley de asignación. Ahí está. El coeficiente del término lineal lo obtenemos restando este coeficiente con el término independiente. Ahí está. Y el término independiente es igual al coeficiente principal. En el segundo miembro, fíjense que tenemos la suma de dos polinomios. Entonces sumamos estos dos polinomios, agrupando los términos de igual grado, sacando factor común. Entonces, sacando factor común de X, lo que nos queda entre paréntesis es B sub 1 más B sub 2 menos C sub 1 menos C sub 2. Y el término independiente es la suma de estos dos términos. Es decir, agrupamos, asociamos A sub 1 con A sub 2. Bien. Ahora vamos a suprimir estos paréntesis. Nos queda B sub 1 más B sub 2 menos C sub 1 menos C sub 2. Más A sub 1 más A sub 2. Y bajamos este polinomio tal cual está. Y si observamos, vemos que ambas expresiones son iguales. Por lo tanto, se cumple la primera condición. Es decir, la imagen de la suma de los dos polinomios es igual a la suma de las imágenes. ¿Está, chicos? Primera condición. Vamos a demostrar ahora si se cumple la segunda condición. Bueno, ahí tienen, vamos rápido, chicos, después ustedes lo analizan. Ahí está, también se cumple la segunda condición. La segunda condición es que la imagen del producto entre el escalar y un polinomio P es igual al producto entre el escalar y la imagen de dicho polinomio. Ahí vemos, está desarrollado que sí se cumple la segunda condición. Entonces, dado que se cumple la primera condición y la segunda condición, decimos que F, es decir, esta transformación es una transformación lineal. ¿Está? Hagan captura, chicos. Tenemos que ir más rápido, se nos va el tiempo. Vamos a la propiedad que ya veníamos anunciando, chicos. ¿Sí? Vamos directamente a la simbología. Dice que si F, ¿sí?, es una transformación lineal, entonces la imagen del vector nulo del espacio de partida es igual al vector nulo del espacio de llegada. Esta es una propiedad súper importante, acuérdense, ¿no? Repito, la
imagen del vector nulo del espacio de partida es igual al vector nulo del espacio de llegada para toda transformación lineal. Ahí tienen la demostración, que es facilísima, ¿sí? Vamos a la segunda propiedad, que dice, si f es una transformación lineal, entonces la imagen del opuesto de un vector es igual al opuesto de la imagen de dicho vector. Ya se los venía adelantando a estas dos propiedades. Y ahí está la demostración. Hagan captura, después miran las demostraciones, chicos. No se olviden de estas dos propiedades. Hagan captura y pasamos al siguiente tema. Núcleos de una transformación lineal. Vamos a ver la definición, ¿sí? Después vamos a tratar de interpretar el concepto con un ejemplito práctico, tomando vectores particulares, y después vamos a ver cómo se hace para calcular el núcleo de una transformación lineal. Bueno, ¿qué dice la definición? Vamos directamente con la simbología, porque el concepto es sencillo. Dice, sea f de b en w una transformación lineal, ya sabemos que es una transformación lineal, no hace falta demostrarlo. Entonces, el núcleo, que lo vamos a denotar de esta forma, transformación lineal lo vamos a abreviar de esta forma, ¿no? Con las iniciales. Siempre que vean TL, bueno, entiendan que es transformación lineal, para no estar escribiendo todas las palabras. Entonces, el núcleo de la transformación lineal es el conjunto formado por todos los vectores del primer espacio, del espacio de partida, que tengan como imagen el vector nulo del espacio de llegada. Esa es la definición, ahí está expresado en forma coloquial. Es sencillo. Vamos a interpretarlo gráficamente. Mira, tenemos el espacio de partida, que es el conjunto B, y tenemos el espacio de llegada, que es el espacio W. Entonces, al núcleo de una transformación lineal lo vamos a buscar en el espacio de partida, en este espacio, ¿sí? Entonces, primer punto, el núcleo de una transformación lineal es un subconjunto del espacio de partida. Es decir, el núcleo está incluido en el espacio de partida. Segundo punto, atentos acá, y ahora quiero que conteste. Segundo punto, el núcleo, ¿sí? El núcleo de toda transformación lineal es siempre distinto del conjunto vacío. ¿Por qué? Porque el núcleo por lo menos tiene un elemento, ¿sí? Por lo menos un elemento tiene. Y cuando digo por lo menos tiene un elemento, ¿a qué elemento me estoy refiriendo? Porque fíjense, repito la definición, el núcleo va a estar formado por todos los vectores que tengan como imagen el vector nulo del espacio de llegada. Es decir, el núcleo va a estar formado por todos los vectores que al transformarlos vamos a obtener el vector nulo del espacio de llegada. Entonces, repito, el núcleo nunca es vacío, por lo menos tiene un elemento. ¿A qué elemento me estoy refiriendo cuando digo un elemento? ¿Qué elemento saben ustedes que se transforma en el vector nulo del espacio de llegada? ¿Qué vector? El vector nulo. El vector nulo, ¿sí? El vector nulo. Entonces, el vector nulo, por la propiedad que acabamos de ver, el vector nulo del espacio de partida se transforma en el vector nulo del espacio de llegada. Entonces, ustedes acaban de ver que el núcleo nunca es un conjunto vacío, por lo menos tiene un elemento. En este caso, ese elemento es el vector nulo del espacio de partida. ¿Está? Tercer punto. El núcleo de una transformación lineal es un subespacio vectorial del espacio de partida. ¿De acuerdo? Ya lo vamos a anunciar como una propiedad. Entonces, nos van a pedir en la práctica que calculemos, sabiendo que el núcleo es un subespacio vectorial, nos van a pedir que calculemos o que construyamos una base y que calculemos la dimensión del núcleo. La dimensión del núcleo. Eso ya lo vamos a ver en un ejemplito. Bien. Vamos a tomar un ejemplito para entender el concepto, chicos. Para entender el concepto del núcleo de una transformación lineal. Fíjense, tomé esta transformación lineal, que es la que ya vimos, y ya hemos demostrado que es una transformación lineal. No hace falta que la demostremos ahora, simplemente vamos a ver
cómo interpretamos el núcleo de una transformación lineal. Vamos a trabajar en estos términos, así gráficamente. Entonces tenemos el espacio de partida, que es R3, tenemos el espacio de llegada, que es R2. El núcleo, dijimos, lo vamos a buscar en el espacio de partida. Acá lo vamos a buscar. También dijimos que el núcleo de una transformación lineal nunca es vacío, por lo menos tiene un elemento, y ese elemento es el vector nulo, ¿sí? El vector nulo del espacio de partida. ¿Por qué? Porque el vector nulo transformado, ¿sí? Al transformarlo vamos a obtener el vector nulo del espacio de llegada. A ver, transformemos el vector nulo aplicando la ley de transformación, que dice la primera componente es la primera menos la tercera. La segunda componente es la segunda menos la tercera. Entonces 0 menos 0, 0, primera componente. 0 menos 0, 0, segunda componente. Entonces en toda transformación lineal, el vector nulo del espacio de partida se transforma en el vector nulo del espacio de llegada. Ahí tenemos un elemento para el núcleo. Bien, busquemos otro elemento para el núcleo. Fíjense, yo propongo este elemento, este vector 1, 2, 3. Transformemos este vector 1, 2, 3, aplicando la ley de transformación. Primera componente, restamos primera con tercera, 1 menos 3 menos 2. Segunda componente, restamos 2 menos 3 menos 1. Pregunto, este vector, el 1, 2, 3, ¿pertenece al núcleo? No. No. ¿Por qué? Porque este vector no se transforma en el vector nulo. Por lo tanto, el vector 1, 2, 3 no está incluido en el núcleo. No está incluido en el núcleo. Pertenece, sí, al primer espacio, pero no cae dentro del núcleo. ¿Por qué? Porque su imagen no es el vector núcleo. Bien, busquemos otro vector que sí pertenezca al núcleo. Bien, yo les propongo este vector. Miren, el vector 1, 1, 1. Calculemos la imagen de este vector aplicando la ley de transformación. Restamos primero menos tercera, 0. Restamos segundo menos tercera componente, 0. Pregunta, ¿este vector 1, 1, 1 pertenece al núcleo? Sí. Sí, profe. Sí, ¿por qué? Porque su imagen es el vector nulo del espacio de llegada. Porque este vector se transformó en el vector nulo. Bien. ¿Pueden proponer otro vector que pertenezca al núcleo? 3, 3, 3. 3, 3, 3, 3, 3. 3, 3. Perfecto. Es decir, ustedes ya están deduciendo que los vectores que van a formar parte del núcleo tienen todas sus componentes iguales. Esa es la forma que va a tener el vector que forme parte del núcleo. Y esa es la idea, chicos. Cuando nos pidan calcular el núcleo de una transformación lineal, nosotros tenemos que encontrar la forma general o genérica que va a tener los vectores que van a formar parte del núcleo. Ya lo vamos a hacer seguido. ¿De acuerdo? Se trabaja de otra forma. Simplemente yo estoy mostrando esto para que ustedes tengan idea o tengan, puedan comprender el concepto de núcleo. Y entonces yo voy a tomar este vector, el menos 2, menos 2, menos 2. Si transformamos este vector, que tiene todas sus componentes iguales, efectivamente obtenemos el vector nulo. Entonces este vector también pertenece al núcleo. ¿Por qué? Porque su transformado es el vector núcleo. Bien, primera pregunta. ¿Cuántos vectores formarán parte del núcleo de esta transformación lineal? ¿Algunos cuantos o infinitos vectores? Chicos. Los que Infinito. cumplan las condiciones de que sean ¿Y iguales. cuántos son? Componentes. ¿Y cuántos son? Algunos. ¿Algunos? Recién dijimos que los vectores que van a formar parte en el núcleo, eso es lo que ustedes dedujeron, tienen que tener todas sus componentes iguales. Entonces, ¿cuántos vectores de R3 que tengan sus componentes iguales podemos pensar? ¿Infinitos? Infinito. Infinitos. ¿Y qué forma van a tener esos vectores? Van a tener esta forma. ¿Sí? Es decir, todas sus componentes iguales. Entonces, acabamos de deducir que si los vectores tienen sus componentes iguales, es decir, si tienen esta forma genérica, su imagen va a ser el vector nulo. De todos modos, lo vamos a plantear como interrogante, ¿sí? Y ya lo vamos a ver si es cierto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace para calcular el núcleo de una transformación lineal? No se procede de esta forma, chicos. ¿Sí? No se procede de esta forma. Yo se los estoy mostrando de esta forma para que ustedes
entiendan el concepto. ¿De acuerdo? ¿Cómo se trabaja entonces? Se trabaja en forma analítica y en forma genérica. ¿De acuerdo? Que ahora lo vamos a ver. Hagan captura y pasamos a ver cómo se hace en realidad para encontrar el núcleo de una transformación lineal. Bueno, ya dijimos que lo que hay que hacer es encontrar qué forma van a tener los vectores que formen parte del núcleo. ¿Bien? Captura. Y pasamos a este ejemplito, que es el mismo, chicos, ¿sí? Es la misma transformación lineal. Es la misma transformación lineal. Y ahora vamos a ver cómo se hace para calcular el núcleo. Lo que se hace en realidad es aplicar la definición, ¿sí? Es decir, aplicamos esta definición particularizada para esta transformación lineal. Entonces decimos, el núcleo de esta transformación lineal va a ser el conjunto de todos los vectores X y Z, lo expresamos en forma genérica, ¿sí? X y Z, perteneciente al primer espacio, tal que la imagen de estos vectores X y Z sea igual al vector nulo del espacio de llegada. Y el espacio de llegada es R2, su vector nulo es 0, 0. ¿De acuerdo? En realidad en la práctica no hace falta escribir esta definición. Yo lo hago para que nos vayamos familiarizando con la definición del núcleo. Se trabaja directamente con esta expresión, con esta condición. Es decir, se escribe la combinación, perdón, se escribe la imagen de un vector genérico X y Z del primer espacio y se lo iguala al vector nulo del segundo espacio. Bien. ¿Y ahora cómo hacemos? Reemplazamos la imagen del vector X y Z, que es este vector, de acuerdo a la ley de transformación. Reemplazo entonces la imagen de este vector, que es el vector X menos Z, Y menos Z, igual al vector nulo. Y fíjense que queda planteada la igualdad entre estos dos vectores. Entonces, si los vectores son iguales, sus componentes correspondientes también lo son. Entonces, igualamos las componentes. X menos Z igual a 0, y ahí obtenemos una primera ecuación, Y menos Z igual a 0. Obtenemos otra ecuación. Fíjense lo que obtuvimos. Un sistema de ecuaciones lineales, ¿de qué tipo? Homogéneo. Y ustedes saben que un sistema de ecuaciones lineales homogéneo siempre es compatible, siempre tiene solución. Es decir, siempre van a existir X, Y y Z. De esta forma ya estamos demostrando que el núcleo nunca es un conjunto vacío. Siempre van a existir X y Z. De tal manera que se verifique esta ecuación, este sistema, perdón. ¿Está? Chicos, entonces, como ustedes saben, un sistema, como ya dijimos, es un sistema siempre compatible, un sistema homogéneo, siempre un sistema compatible. O es compatible determinado o es compatible indeterminado. Si el sistema es compatible determinado, es decir, va a tener una sola solución y esa solución va a ser la solución trivial, X igual a 0, Y igual a 0, Z igual a 0, entonces el núcleo va a ser un conjunto unitario. Es decir, va a tener un solo elemento el núcleo. Y ese elemento va a ser el vector nulo del espacio de partículas. ¿Está? Bien, ahora si el sistema es un sistema compatible indeterminado, es decir, va a tener infinitas soluciones, además de la trivial, va a tener infinitas soluciones, entonces el núcleo va a ser un conjunto infinito, infinito. De modo tal, y esto que quiero que quede claro, el núcleo de cualquier transformación lineal o es un conjunto unitario, es decir, va a tener un solo elemento que va a ser el vector nulo, o va a tener infinitos vectores, como ya lo habíamos visto acá. En esta transformación lineal, el núcleo tiene infinitos vectores. ¿Está? Bien, entonces, ¿cómo hacemos para encontrar el núcleo de una transformación lineal? Y bueno, hay que resolver, chicos. En rigor habría que analizar y resolver el sistema de ecuaciones lineales homogéneas. Si está facilito de resolver, directamente lo resolvemos. Fíjense que este sistema está fácil de resolver. Si despejamos X de la primera ecuación, obtenemos X igual a Z. Si despejamos Y de la segunda ecuación, obtenemos Y igual a Z. Y fíjense que es un sistema compatible indeterminado. ¿Por qué? Porque tenemos dos ecuaciones y tenemos tres incógnitas. Recuerden lo que ya vimos. Si un sistema tiene menos ecuaciones que incógnitas, entonces el sistema nunca puede ser compatible determinado. Entonces, ¿qué nos queda? Que este sistema sea compatible indeterminado. Y ya está la solución, chicos. Ahí está la solución.
Entonces, la solución general de este sistema va a ser justamente el núcleo. Entonces, escribimos la solución general. La solución general es el conjunto de las ternas X y Z perteneciente a R3, tal que se cumplan estas dos condiciones. Es decir, la primera componente sea igual a la tercera, y la segunda componente sea igual a la tercera. Y Z, que es la tercera componente, toma cualquier valor real. Es decir, Z es la variable libre. Entonces, este conjunto, es decir, la solución general de este sistema, es el núcleo de la transformación lineal. ¿Está, chicos? Bien. Se suele, generalmente, expresar al núcleo en forma abreviada. Es decir, reemplazamos a X por su valor, que en este caso es Z. A Y reemplazamos por su valor, que en este caso es Z. Y a Z, como es la variable libre, la dejamos expresadas como Z. Entonces, esta expresión es la expresión simplificada del núcleo. Así lo van a ver ustedes en los parciales, en los cuestionarios. Entonces, el núcleo de la transformación lineal, de esta transformación lineal, es el conjunto de todos los vectores de R3 que tienen esta forma. Fíjense, todas las componentes iguales, como habíamos anticipado. Si todos los vectores que tengan las componentes iguales se van a transformar en el vector nulo del espacio de llegada. ¿Está, chicos? Bien, fíjense que lo acabamos de demostrar, lo acabamos de verificar. Repito, se trabaja de esta forma, en forma genérica, no se trabaja de esta forma, ¿sí? Acá yo les mostré esto para que ustedes puedan entender el concepto. Bien, la interpretación, les pueden pedir también en los parciales, la interpretación geométrica del núcleo. Y acá tenemos la interpretación geométrica. Fíjense que este plano verde, ¿sí? Estamos en el espacio R3, ¿no? Porque el espacio de partida es R3. Este plano verde es el plano X igual a Z, o X menos Z igual a 0, que es lo mismo, ¿sí? Y el plano celeste es el plano de ecuación Y igual a Z. Entonces, la intersección de estos dos planos, que es esta recta, es la representación gráfica de la solución de este sistema. Entonces, los puntos que están sobre esta recta, todos los puntos, los infinitos puntos que están sobre esta recta, representan gráficamente al núcleo de esta transformación lineal. ¿Está, chicos? Bien. Y entonces este es el núcleo, esta recta es el núcleo, porque les pueden preguntar, ¿qué representa gráficamente el núcleo de esta transformación lineal? Y representa una recta. ¿Y por qué representa una recta? Porque esta ecuación lineal en R3 representa un plano, y esta ecuación lineal en R3 representa un plano. Son dos planos que se cortan y determinan una recta. Entonces, gráficamente, el núcleo está representado por una recta, que es esta. Y fíjense que todas estas ternas ordenadas que están sobre esta recta se transforman en el vector nulo del espacio de llegada. El espacio de llegada es R2. Esta es la interpretación gráfica. Bien, también dijimos que el núcleo es un subespacio vectorial de R3, ¿sí? Del espacio de partida. Entonces nos van a pedir que construyamos una base para el núcleo. Tema que ya sabemos, esto lo vimos en espacios vectoriales. ¿Cómo hacemos para construir una base para el núcleo? Tomamos el vector genérico y lo expresamos como la suma de tantos vectores como variables tenga. Tiene una sola variable, entonces lo expresamos como la suma de un solo vector, es decir, igual al mismo vector. Luego extraemos como factor común a la variable, sacamos variable z fuera del vector. Entonces nos queda z por el vector 1, 1, 1. ¿Sí? De modo tal que si multiplicamos z por el vector 1, 1, 1, obtenemos este vector. Ahora z es un escalar por este vector. ¿Qué es lo que hicimos? Expresamos el vector genérico como una combinación lineal de este vector. ¿De acuerdo? Entonces, la base para el núcleo, que se denota simbólicamente de esta forma, chicos, con estos corchetes, esto se lee base del núcleo, es el conjunto formado por este único vector, el vector 1, 1, 1. Ya hemos construido una base para el núcleo. Ahora calculemos la dimensión. Ustedes saben que la dimensión en este caso, del núcleo, es igual al número de vectores de cualquiera de sus bases. Acá tenemos una base, tiene un solo vector, entonces la dimensión del núcleo es igual a 1. ¿Está, chicos? Captura. Calcular el núcleo de una transformación lineal es sencillo, chicos. Esto lo van a ver en la práctica, va a ser sencillo.
¿Qué es lo que se hace? Se expresa, como ya dije, la imagen de un vector genérico, en este caso x y z, se le iguala al vector nulo del espacio de llegada, que en este caso es 0, 0, se obtiene el sistema de ecuaciones lineales homogéneos, se resuelve ese sistema de ecuaciones lineales homogéneos, y la solución de ese sistema es el núcleo. ¿Está, chicos? Bueno, captura y pasamos a definir imagen de una transformación lineal, chicos. Profe, Sí, ¿siempre va a existir el núcleo en el espacio de partida? siempre, siempre. ¿Sí? El núcleo siempre. Porque ya dijimos que el núcleo va a ser el conjunto de los vectores que se transforman en el vector nulo. Entonces siempre el núcleo va a existir. O va a tener un solo elemento, ya vas a ver en la práctica que vas a encontrar transformaciones lineales, en donde el núcleo va a estar formado por un solo vector, y ese vector va a ser el vector nulo. Y en otras transformaciones lineales, como en este caso, vas a encontrar que el núcleo va a estar formado por infinitos vectores. Entonces vas a tener que encontrar qué forma tienen esos vectores. Y acá encontramos, para este caso, encontramos que los vectores que forman parte del núcleo tienen esta forma. Todas sus componentes son iguales. Ustedes podrían verificar, ¿no? Si ustedes verifican, a ver, verifiquemos si este vector, ¿sí? La imagen de este vector que tiene las mismas componentes, se transforma en el vector 0, 0. Entonces aplicamos la ley de transformación. ¿Qué dice la ley de transformación? La primera componente, restamos primera menos tercera. Entonces, restemos primera menos tercera. Z menos Z, 0. La segunda componente nos dice que restemos la segunda con la tercera. Restemos segunda con tercera. Z menos Z, 0. Miren. Entonces, todo vector que tenga esta forma, las componentes iguales, se transforman a partir, en este caso, de esta ley de transformación, en el vector nulo del espacio de llegada. ¿Está, chicos? De esta forma podrían comprobar ustedes. Bien, profe, Bueno, gracias. pasamos a la imagen. A ver, ya les dije que calcular el núcleo de una transformación lineal es fácil, chicos, no van a tener problema. Tal vez cueste un poquito calcular la imagen o el conjunto imagen, como para que no se confundan con la imagen de un vector, ¿sí? Imagen de un vector es un concepto. Imagen de una transformación lineal es otro concepto. O conjunto imagen, yo voy a decir, para que no nos confundamos y para que me entiendan. Cuesta un poquito este concepto, ¿sí? En la práctica lo van a entender mejor, pero cuesta un poquito. Entonces, el concepto de imagen de una transformación lineal es el mismo concepto de imagen que ustedes conocen de imagen de una función que vieron en análisis matemático. Fíjense la definición en forma simbólica de la imagen de una función, van a ver que es igual a esta definición. Es la misma, chicos, es la misma. La diferencia está en el conjunto de partida y de llegada. Acá, en este caso, son espacios vectoriales. En el caso de las funciones normales que ustedes ven en el análisis matemático, los espacios de partida y llegada son números reales. El conjunto es números reales. Bueno, vamos entonces a la definición. Vamos directamente a la simbología. Dice, si F es una transformación lineal, ¿sí? Que va del espacio B al espacio W, entonces la imagen, así lo vamos a denotar simbólicamente, la imagen de la transformación lineal es el conjunto formado por los vectores W del segundo espacio. Entonces la imagen la vamos a buscar en el segundo espacio, en el espacio de llegada. Tal que existen vectores B del primer espacio, del espacio de partida, de modo tal que estos vectores W sean imágenes de estos vectores B del primer espacio. Es decir, con palabras más sencillas, la imagen o el conjunto imagen de una transformación lineal es el conjunto formado por todas las imágenes de la transformación lineal. ¿Está? Vamos a interpretarlo gráficamente. Bien, tenemos el espacio de partida, el espacio B, tenemos el espacio de llegada, el espacio W. Atención, chicos, acá. ¿Dónde vamos a buscar la imagen? El núcleo, ya vimos que lo buscamos en el espacio de partida. ¿Dónde buscamos la imagen de una transformación lineal? En el espacio de llegada. ¿Está? En el espacio de llegada. Acá vamos a buscar la imagen. Primer punto. La imagen
de una transformación lineal es un subconjunto del espacio de llegada. Es decir, la imagen va a estar incluido y muchas veces va a ser igual al espacio de llegada. ¿Tá? O va a ser un subconjunto de W o va a ser igual al espacio W. ¿De acuerdo? Segundo punto. La imagen siempre es distinto del conjunto vacío. Nunca va a ser el conjunto vacío la imagen. Es decir, por lo menos un elemento va a tener. Y ahora quiero que me digan, ¿sí? ¿Qué elemento va a formar parte de la imagen siempre en toda transformación lineal? Recuerden que la imagen, ¿sí?, es el conjunto de los vectores que sean imágenes de algún vector del espacio de partida. ¿Qué vector siempre va a estar en la imagen, en toda transformación lineal? ¿Vector nulo? El vector nulo, exactamente. ¿Por qué? Porque el vector nulo del espacio de llegada es imagen del vector nulo del espacio de partida. Entonces, el vector nulo del espacio de llegada forma parte de la imagen. ¿Y por qué? ¿Y por qué es imagen de un vector del espacio de partida? Eso dice la definición, ¿no? ¿Sí? Eso dice la definición. Tercer punto, al igual que sucede con el núcleo. La imagen de una transformación lineal, o el conjunto imagen, es un subespacio vectorial del espacio de llegada. La imagen, el conjunto imagen, es un subespacio vectorial del espacio de llegada. Esto lo vamos a enunciar como una propiedad. Entonces nos van a pedir, al igual que en el núcleo, que construyamos una base y que calculemos la dimensión del conjunto imagen. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con núcleo. Vamos a tratar de interpretar, en primer lugar, con este ejemplito, cómo se hace. Vamos a interpretar el concepto de la imagen, eso quiero decir, ¿sí? Vamos a interpretar el concepto del conjunto imagen de una transformación lineal. Fíjense, tomé esta otra transformación lineal. Y después vamos a ver cómo se hace para calcular la imagen de una transformación lineal. Primero, vamos a entender el concepto. Bien, fíjense, esta transformación lineal, no hace falta que lo demostremos, transforma un vector de R2 en un vector de R3, a partir de esta ley de asignación que dice, la imagen del vector XY de R2 es igual a otro vector de R3, cuya primera componente se obtiene sumando la primera con la segunda del vector R2, cuya segunda componente se obtiene restando la primera componente con la segunda componente de R2, y cuya tercera componente siempre es nula. ¿Está? Siempre es nula. Bueno, ahí está el espacio de partida, R2, el espacio de llegada, R3, y dijimos que la imagen siempre la vamos a buscar en el espacio de llegada. Entonces la imagen está acá. Es un subconjunto de R3, o puede que sea igual a R3. Bien, también dijimos que la imagen por lo menos tiene un elemento, que es el vector nulo del espacio de llegada. ¿Y por qué? Y bueno, porque el vector nulo del espacio de partida tiene como transformada justamente el vector nulo del espacio de llegada. Entonces el vector 0, 0 pertenece a la imagen. ¿Está? Y ahí tenemos la demostración. Calculemos la imagen del vector nulo del espacio de llegada a partir de la ley de transformación. Primera más segunda me da 0. Primera menos segunda me da 0. Y la tercera componente siempre es nula. ¿Está? Entonces, en toda transformación lineal, como ya lo saben, la imagen del vector nulo es igual al vector nulo en el espacio de llegada. Entonces, el primer elemento que siempre vamos a tener en la imagen va a ser el vector nulo. Bueno, tomemos otro vector de R2. Fíjense, yo voy a tomar cualquier otro vector, el vector 1, 2, y lo vamos a transformar. Lo transformemos. Lo transformemos a partir de la ley de transformación. Primera más segunda me da 3. ¿Qué dice la segunda componente? Primero menos segunda, 1 menos 2 menos 1. Menos 1 es la segunda componente. Tercera componente es nula. Perfecto. Entonces la pregunta es, ¿el vector 3 menos 1, 0 pertenece a la imagen, chicos? No. ¿Por qué no? Vayamos nuevamente a la definición. El conjunto imagen de una transformación lineal es el conjunto de todas las imágenes de los vectores de R2 en este caso. ¿Esta es una imagen de un vector de R2?
¿Sí, chicos? Sí. Entonces, ¿forma parte de la imagen? Sí. Sí, chicos. ¿Está? Repito, el concepto de imagen de una transformación lineal es el mismo concepto de imagen que ustedes conocen de función, que vieron en análisis matemático. Entonces, el conjunto imagen es el conjunto de todas las imágenes de los vectores de R2. Es decir, todos los vectores, atentos acá, todos los vectores del primer espacio de R2 se van a transformar en vectores de R3, que van a ser sus imágenes. Y todos esos vectores, todas esas imágenes van a formar parte del núcleo. Tomemos otro vector, el vector menos 2, 3, y lo transformemos. Ahí está su transformada, a partir de la ley de transformación, ¿no? Ahí está su transformada. Nuevamente pregunto, ¿este vector 1 menos 5, 0, forma parte de la imagen? Sí. Sí. ¿Por qué? Y bueno, porque este vector es imagen de este vector. Y así podría proponer otros vectores de R2, y las imágenes de esos otros vectores de R2 van a caer en el conjunto imagen. ¿De acuerdo? Entonces, para este caso en particular, ¿sí? Para esta transformación lineal, ¿cómo va a ser el conjunto imagen? ¿Un conjunto finito o infinito? Finito. ¿Por qué? ¿Cuántos vectores tiene R2? ¿Finitos o infinitos? Chicos. Vectores infinitos. Infinitos. En R2 tenemos infinitos vectores. Entonces, Eso es todos fácil. esos infinitos vectores se van a poder transformar en vectores de R3 a partir de esta aplicación, de esta transformación lineal. ¿Sí? Y todos esos vectores que van a ser imágenes de los infinitos vectores de R2 van a caer en la imagen, en el conjunto imagen. Entonces el conjunto imagen va a ser infinito, chicos, ¿sí? Para esta transformación lineal. Y para la mayoría de las transformaciones lineales. Bien, tomemos, perdón, nos planteemos esta pregunta, mire, dice, ¿existirá algún vector, ¿sí? Del primer espacio cuya imagen sea igual al vector 1, 2, 3? Tengan en cuenta la ley de transformación. La ley de transformación, ¿sí? O un vector de R2 se transforma en este vector de R3. La tercera componente tiene que ser nula. Tiene que ser nula. Fíjense, la tercera componente no es nula. Entonces, pregunto, ¿existirá algún vector de R2 que se transforme en este vector a partir de esta transformación lineal? No. No hay ningún vector de R2 que se transforme en este vector. Entonces, este vector 1, 2, 3, que pertenece a R3, ¿formará parte de la imagen, del conjunto imagen? No. No. Acá contesté, no existe ningún vector de R2 tal que la imagen de ese vector sea 1, 2, 3. Entonces, el vector 1, 2, 3 no pertenece a la imagen. No pertenece al conjunto imagen. Pertenece a R3, es cierto, pero no va a caer dentro de este conjunto, del conjunto imagen. ¿Se entiende la idea, chicos? Sí, Chicos. Sí, profe. Ahora pregunto, ya tendríamos que ir deduciendo, ¿qué forma van a tener todos los vectores que formen parte del conjunto imagen? ¿Qué forma van a tener? Fíjense, acá tengo las imágenes de estos vectores. Que la última componente sea 0. Sea 0. A veces se ve fácilmente, ¿no? ¿Qué forma van a tener? ¿Qué forma general o genérica van a tener los vectores que formen parte de la imagen? En este caso, aparentemente, todos los vectores que tengan la tercera componente, 0, van a pertenecer al conjunto imagen. Es decir, la primera componente puede tomar cualquier número real, la segunda componente puede tomar cualquier número real. ¿Sí? A y B. Pero la tercera componente tiene que ser nula. De todos modos, lo vamos a dejar planteado como interrogante. ¿Sí? Si la imagen, el conjunto imagen de este espacio vectorial, tiene a sus vectores con este formato, con esta forma. ¿Sí? Lo vamos a dejar planteado. Bien. ¿Cómo se hace para calcular la imagen de una transformación lineal? No se hace de esta forma, chicos. ¿Sí? No se hace de esta forma. Yo se los muestro para que ustedes tengan idea del concepto. ¿Cómo se trabaja entonces? Se trabaja en forma analítica y en forma genérica.
que ahora lo vamos a ver. Hagan captura y vamos a ver si la imagen, el conjunto imagen de esta transformación lineal es el conjunto formado por vectores que tengan esta forma. Bien, hagan captura y pasamos. Bueno, fíjense que tomé el mismo ejemplo, ¿sí? Y para calcular la imagen vamos a aplicar esta definición, la definición particularizada para esta transformación lineal, ¿sí? Ahí la tenemos. Bueno, entonces decimos que el conjunto imagen de esta transformación lineal va a ser el conjunto de los vectores ABC, así vamos a expresar en forma genérica los vectores de la imagen, en estos términos, A, B, C, para diferenciarlo del núcleo. En el núcleo tomamos los vectores en términos de X, Y, Z, etcétera, etcétera. Para la imagen vamos a tomar los vectores en estos términos, A, B, C, en fin. ¿De acuerdo? Entonces, el conjunto imagen es el conjunto formado por los vectores ABC, perteneciente al espacio de llegada, en este caso R3. Tal que existe un vector XY perteneciente al primer espacio, de modo tal que la imagen de estos vectores XY sea igual a los vectores ABC. Bueno, en realidad, en la práctica, ustedes no van a escribir esta definición. La podrían escribir como para familiarizarse con la definición de imagen, ¿no? Simplemente en la práctica se trabaja con esta expresión, con esta condición. Es decir, toman un vector, escriben la imagen de un vector genérico XY del primer espacio y lo igualan a un vector genérico ABC del segundo espacio. Recuerden que para el núcleo escriben la imagen de un vector genérico, XY por ejemplo, y lo igualan al vector nulo. En cambio para la imagen, escriben la imagen del vector genérico XY y lo igualan a un vector genérico ABC del espacio de llegada. Bien, ¿y ahora qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar la imagen del vector XY, que de acuerdo a la ley de transformación, ¿sí?, es este vector, X más Y, X menos Y y 0. Ya está reemplazada la imagen. Igual a este vector ABC. Y fíjense que está planteada ahora la igualdad entre estos dos vectores. Entonces igualamos las componentes correspondientes. X más Y igual a, primera ecuación, X menos Y igual a B, segunda ecuación, y 0 igual a C, tercera ecuación. Y obtenemos un sistema de ecuaciones lineales, donde las incógnitas son X e Y. A, B y C cumplen el papel de parámetros. ¿Sí? Son parámetros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para calcular la imagen, chicos? Fíjense que vamos a hacer algo parecido a lo que hacíamos cuando en espacios vectoriales estudiábamos si un conjunto representaba o no un sistema generador. ¿Se acuerdan? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a ver bajo qué condiciones este sistema es compatible. Es decir, qué valores deberían tomar o si existe alguna condición para A, para B y para C para que este sistema sea compatible. Claro, el sistema va a ser compatible, ¿sí? Entonces van a existir X e Y, porque así dice la definición. ¿Sí? Deben existir X e Y. Para que existan X e Y, el sistema tiene que ser compatible. Entonces lo que vamos a hacer es analizar este sistema. ¿Cómo lo vamos a analizar? Yo les recomiendo el método de Gauss, ¿sí? El método de Gauss, que es el método general, que siempre al aplicarlo van a poder encontrar la imagen. Aunque si ustedes observan este sistema, salta a la vista la condición, ¿no? La condición, fíjese, está planteada en la tercera ecuación. Dice C debe ser igual a 0. Aunque en realidad no sabemos si existe alguna condición para A y para B. No la sabemos. De C sí sabemos que debe ser igual a 0. Pero no sabemos si hay alguna condición para A y para B, que son la primera y la segunda componente del vector, que forma parte de la imagen. Bueno, entonces siempre es recomendable analizar. Bien, escribimos la matriz ampliada, 1, 1A en la primera fila, 1 menos 1B en la segunda fila, 0, 0C en la tercera fila. Y vamos a escalonar esta matriz. Tomamos el pivot de la primera fila, copiamos la primera fila como está, y convertimos en 0 a este elemento. Multiplicamos a la fila del pivot por menos 1, y le sumamos la segunda fila. Y obtenemos esta nueva segunda fila. La tercera fila la bajamos como está, porque ya tenemos el 0 que necesitamos. Y fíjense, ya está escalonada la
matriz ampliada. Pivot de la primera fila, pivot de la segunda fila. Bueno, entonces vamos a preguntar, ¿para qué vectores ABC es compatible? Vamos a ver si existe alguna condición o no, para A, para B y para C. Bueno, entonces ustedes saben que el sistema va a ser compatible si los rangos son iguales. El rango de la matriz del sistema igual al rango de la matriz ampliada. Bien, calculemos el rango de la matriz del sistema, que siempre vamos a poder hacer. ¿Cuánto vale el rango de la matriz del sistema? 2, porque tenemos dos filas no nulas. ¿Bien? Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Para este ejemplo lo que vamos a hacer es forzar que el rango de la matriz ampliada sea igual al rango de la matriz del sistema. En este caso, vamos a exigir que el rango de la matriz ampliada sea igual a 2. Rango de la matriz ampliada sea igual a 2. Y para que sea igual a 2, necesitamos que en la matriz ampliada solo haya dos filas no nulas. Entonces, la primera fila es no nula, independientemente al valor que tome A. La segunda fila es no nula, ya hay dos filas no nulas, independientemente del valor que tomen A y B. Entonces, la tercera fila tiene que ser nula. Y para que sea nula, C tiene que ser igual a 0. Entonces, para que el rango de A' sea igual a 2, C tiene que ser igual a 0. De modo tal que para que el sistema, este sistema sea compatible, C tiene que ser igual a 0. O sea, hay una condición que se impone. A y B pueden tomar cualquier valor. A y B pueden tomar cualquier valor. Los rangos van a ser iguales, pero C tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿cuál va a ser la imagen de esta transformación lineal? La imagen de esta transformación lineal va a ser el conjunto de las ternas ABC, o de los vectores ABC pertenecientes a R3, tal que se cumple esta condición. CC igual a 0. A y B pueden tomar cualquier valor real. En la práctica, repito, se suele expresar esto en forma más simplificada. Entonces lo que hacemos es, reemplazamos A y B, son variables libres, entonces dejamos A como está, B como está, pero a C lo reemplazamos por su valor, C vale 0. Entonces, la imagen o el conjunto imagen de esta transformación lineal son los vectores que tienen esta forma. Primera componente, cualquier real, segunda componente, cualquier real, y la tercera componente siempre es nula. Así como lo habíamos anticipado, chicos. ¿Está? Entonces, repito, no se trabaja de esta forma, se procede de esta forma, en forma analítica y en forma genérica. Bueno, ahí tenemos la interpretación geométrica. Si ustedes cambian a C por Z, Z igual a 0, representa un plano en el espacio R3, y ese plano es este, determinado por el eje X y el eje Y. Entonces, la imagen gráficamente representa este plano. Son todas las ternas ordenadas de R3 que están sobre este plano. Entonces, todo vector, ¿sí? Todo vector de R2 o todo punto del plano, según esta transformación lineal, se transforma en un punto de R3 que está sobre este plano. Bien. Dijimos también que la imagen de una transformación lineal es un subespacio vectorial del segundo espacio, ¿sí? De R3. Entonces necesitamos, o nos van a pedir que construyamos una base para la imagen. Ya dijimos cómo se construye una base. Tomamos el vector genérico, que es el vector AB0, y lo expresamos como la suma de tantos vectores como variables tiene. ¿Sí? Tiene dos variables, dos vectores. De modo tal que en el primer vector se acomoda la primera variable y en el segundo vector se acomoda la segunda variable. Si sumamos estos dos vectores, obtenemos este vector. Paso siguiente, se extrae de cada uno de los vectores como factor común las variables correspondientes. Entonces nos queda A por el vector 1, 0, 0, más B por el vector 0, 1, 0. Y fíjense lo que hicimos. Expresamos este vector genérico como la combinación lineal de estos dos vectores. Vectores linealmente independientes, ¿sí? Por lo tanto, el conjunto formado por estos dos vectores forman una base de la imagen, que se denota simbólicamente con estos corchetitos. Esto se lee base de la imagen, formada por estos vectores. ¿Y la dimensión cuánto vale? La dimensión de la imagen vale 2. ¿Por qué? Porque su base tiene dos vectores. ¿Está, chicos? Ya vamos a ver un ejemplito más para que quede claro. Hagan captura.
Bien, chicos, ahí tienen un ejemplito, ya se nos está yendo bastante el tiempo. Ustedes lo analizan con detalle después. Fíjense que ahora la imagen coincide con el espacio de llegada, chicos. Coincide con el espacio de llegada. Después lo analizan y en la práctica lo van a ver con detalle en otro ejemplo. Ahí tenemos una base para la imagen. Como la imagen es R2, entonces como base ustedes tomen la base canónica. Y la dimensión va a ser igual a 2. Bien, perdón. Hagan captura para este ejemplito. Chicos, ¿ya está? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y ahora, ahí tienen la propiedad del núcleo que ya habíamos anunciado. Dijimos que el núcleo de una transformación lineal es un subespacio vectorial de P. Y ahí está la demostración, que es facilísima. Tienen que aplicar el criterio de subespacio, ¿no? Hay temas que hemos visto en el capítulo de espacios vectoriales. Hagan captura. Vemos la propiedad de la imagen. Ahí está la propiedad de la imagen. Dijimos que la imagen de toda transformación lineal es un subespacio vectorial del segundo espacio, del espacio de llegada. Y ahí está la demostración. Se aplican el criterio de subespacio, ¿no? Hagan captura. Y el teorema de las dimensiones. Y pasamos a la práctica. Facilito el teorema de las dimensiones. ¿Qué dice? En toda transformación lineal, chicos, la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen es igual a la dimensión del espacio de partida. Eso dice el teoremita de las dimensiones. Fíjense que voy a tomar como ejemplito una transformación lineal con la que ya hemos trabajado. Hemos calculado el núcleo, ¿sí? Ahí está el núcleo, miren, ahí está el núcleo, ahí está la base y ahí está la dimensión. Luego hemos calculado la imagen, que hemos ido rapidito, ¿sí? Rapidito. Ahí está la imagen en este caso es R2, ahí está una base y ahí está la dimensión vale 2. Y ahí hemos anotado. Y fíjense que la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen tiene que ser igual a la dimensión del espacio de partida. El espacio de partida es R3. La dimensión del núcleo es 1, la dimensión de la imagen es 2 y la dimensión de R3 es 3. Si sumamos la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen, efectivamente es igual a la dimensión del espacio de llegada, de partida, perdón. ¿Está, chicos? El teorema de las dimensiones es facilito. Solo van a pedir que en la práctica que siempre verifiquen las dimensiones, el teorema de las dimensiones. Captura y hagan captura de este otro ejemplito, ¿sí? Para que lo tengan y para que lo vean, lo analicen en la casa. Tienen esta transformación lineal, ahí está el núcleo, ahí está la imagen, ahí está la imagen, este es el núcleo, esta es la imagen, la dimensión del núcleo, la dimensión de la imagen, y ahí está el teorema de las dimensiones. Hagan captura y pasamos a la práctica, chicos. Nos extendimos bastante, no me di cuenta de la hora.